Era una tarde como cualquier otra en Madrid. El tráfico o la gente apurada, y yo sumida en mis pensamientos ateos. No creía en nada más allá de lo que podía ver, tocar, o explicar con la razón. Todo cambió el día que sufrí un accidente de tráfico que me dejó al borde de la muerte. Recuerdo cómo de repente el dolor desapareció. Me sentí flotar por encima de mi cuerpo, viendo todo lo que sucedía en la sala de emergencias. Los médicos corrían de un lado a otro, pero ya no sentía nada. Solo una paz inmensa, una sensación de liviandad que nunca antes había experimentado. Sabía que estaba en un punto sin retorno. Lo que sucedió después fue algo que jamás olvidaré. Sentí una fuerza que me atraía hacia un túnel de luz. Era cálida, envolvente, como si me abrazara en silencio. Al cruzar ese umbral, lo primero que vi fue un paisaje increíble. Unos campos verdes que parecían interminables, con un río cristalino que fluía suavemente. El cielo era de un azul profundo, pero no era solo la vista lo que me impactaba, sino la sensación de amor puro que emanaba de todo. Era como si todo allí estuviera vivo en perfecta armonía, como si todo tuviera un propósito y al mismo tiempo, una serenidad que no se puede describir con palabras humanas. Yo sabía que estaba en el cielo, aunque nunca había creído en él. Caminé sin rumbo por aquel lugar, y a lo lejos vi a una figura. Era un hombre de apariencia sencilla, con una túnica blanca. Su rostro irradiaba calma y sabiduría. Me acerqué y cuando estuve frente a él, no hizo falta que hablara. Sabía todo lo que estaba pensando, todas las dudas que había cargado durante tantos años. No me sentí juzgada ni avergonzada. Al contrario, me sentí aceptada, como si él me conociera desde siempre. Finalmente rompí el silencio. Le pregunté quién era. Sonrió suavemente y me dijo que él era Dios. No lo podía creer, pero al mismo tiempo, todo dentro de mí lo reconocía. Comencé a cuestionar todo lo que había creído. Le pregunté por qué nunca me había revelado su presencia antes, por qué había permitido que yo viviera sin fe. Su respuesta fue simple pero profunda. Me dijo que siempre había estado conmigo, pero que yo no estaba lista para escuchar. Que en cada momento de duda, en cada instante de dolor, él había estado ahí, esperando pacientemente a que yo abriera mi corazón. Sentí una oleada de vergüenza, pero de inmediato, me envolvió una sensación de perdón, como si todos mis errores hubieran sido borrados en un instante. Le pregunté si iba a quedarme allí para siempre. Sabía que ese lugar era perfecto, pero en el fondo sentía que no era mi tiempo. Me miró con ternura y me dijo que todavía no había terminado mi misión en la tierra. Que mi vida había sido solo una preparación, pero que ahora tenía una nueva oportunidad. Me habló sobre la importancia de la fe, del amor, y de cómo todo lo que había vivido hasta ese momento me había preparado para regresar y compartir esa experiencia con los demás. Me dijo que debía contarle al mundo sobre su amor, que debía ser un testimonio vivo de su existencia. Le pedí que no me dejara sola. Me daba miedo volver al mundo, a la incertidumbre, a las dudas. Me dijo que nunca estaría sola, que siempre estaría conmigo, y que aunque no pudiera verlo, podría sentir su presencia si mantenía mi fe. Luego me abrazó, y en ese abrazo sentí un amor tan inmenso que ninguna palabra podría hacerle justicia. Era como si todo el universo se concentrara en ese momento. De repente todo comenzó a desvanecerse. Volví a sentir mi cuerpo, el dolor, la confusión. Abrí los ojos y vi a los médicos a mi alrededor, sorprendidos de que hubiera sobrevivido. Sabía que había vuelto por una razón, que tenía una nueva oportunidad para vivir con propósito y para contar lo que había experimentado. Desde entonces mi vida cambió por completo. No solo recuperé mi salud, sino que también encontré una paz interior que nunca antes había conocido. Dejé de ser atea. Ahora sé con toda certeza que Dios existe, que nos ama a todos, y que su plan para cada uno de nosotros es más grande de lo que podemos imaginar. Cada día me despierto con gratitud, sabiendo que mi vida tiene un propósito divino. Ya no tengo miedo de lo que vendrá después de la muerte, porque sé que hay algo más allá, algo hermoso que nos espera a todos. Desde aquel día, todo a mi alrededor cobró un nuevo sentido.
Recuerdo que al salir del hospital, Madrid seguía siendo la misma ciudad bulliciosa y llena de gente apresurada, pero yo ya no veía el mundo de la misma manera. Los colores parecían más vivos, el sonido del viento, el calor del sol en mi piel, todo era diferente. No podía evitar sentir una profunda conexión con todo lo que me rodeaba, como si cada cosa tuviera un propósito divino que antes me resultaba invisible. Mis amigos y familiares estaban asombrados por mi recuperación. Los médicos me habían dado pocas probabilidades de sobrevivir, y sin embargo, allí estaba, más viva que nunca. Al principio, cuando contaba mi experiencia, algunos me miraban con escepticismo, con esa mirada que yo misma había tenido tantas veces cuando alguien mencionaba la existencia de Dios o del mundo espiritual. Pero con el tiempo vi cómo sus corazones se ablandaban, cómo empezaban a escuchar con más atención y a reflexionar sobre lo que les decía. No fue un cambio inmediato. Hubo días en los que me sentía incomprendida, en los que me preguntaba por qué había vuelto a este mundo tan lleno de dolor y sufrimiento. Pero cada vez que esas dudas surgían, recordaba la promesa que me había hecho Dios, no estaría sola. Y en esos momentos de angustia, me detenía, cerraba los ojos y sentía su presencia. No era algo que pudiera explicar con palabras, era una certeza interior, como si una mano invisible me guiara, me diera fuerzas para seguir adelante. Comencé a asistir a una pequeña iglesia en el centro de la ciudad. Era un lugar sencillo, pero allí encontré una comunidad de personas que compartían la misma fe que ahora ardía en mi corazón. No tardé en hacer amigos, en escuchar sus historias, y pronto me convertí en una especie de consejera para aquellos que buscaban respuestas. Lo más increíble de todo era que cada vez que hablaba de mi experiencia, podía ver cómo sus miradas cambiaban, como una chispa de esperanza se encendía en sus ojos. Había algo poderoso en contar lo que viví, en compartir la paz y el amor que experimenté en ese lugar que sin duda alguna, era el cielo. Un día, mientras caminaba por el Parque del Retiro, me encontré con una mujer mayor sentada en una banca. Tenía una expresión de tristeza profunda, como si estuviera cargando un dolor inmenso. Me acerqué y nos pusimos a hablar. Resultó que había perdido a su hijo hacía unos meses y no encontraba consuelo en nada. Sentí que mi corazón se conectaba con el suyo de una manera inexplicable. Le conté mi historia, no para convencerla de nada, sino simplemente para ofrecerle una esperanza. A medida que le hablaba de mi encuentro con Dios, vi cómo sus lágrimas cesaban y cómo su rostro se suavizaba. Me tomó la mano y me dijo que por primera vez en mucho tiempo, sentía que su hijo estaba en un lugar mejor, en paz. Ese momento fue clave para mí. Entendí que mi misión no era solo vivir con fe, sino ayudar a otros a encontrar la suya. Poco a poco empecé a compartir mi historia en distintos lugares. Fui invitada a hablar en reuniones, grupos de apoyo, e incluso en plataformas en línea. Y aunque al principio me sentía vulnerable al abrir mi corazón de esa manera, cada vez que lo hacía, sentía que cumplía con el propósito que Dios me había dado al devolverme la vida. Ahora, cada día es una oportunidad para ser testimonio vivo de ese amor inmenso que me encontró en el momento en que menos lo esperaba. Ya no temo a la muerte porque sé lo que hay más allá. Pero más importante aún, ya no temo a la vida, porque sé que Dios camina conmigo en cada paso que doy. Esta experiencia me ha enseñado que incluso en los momentos de mayor oscuridad hay luz. Y esa luz está disponible para todos, solo tenemos que abrir nuestros corazones y permitir que nos guíe. Lo que viví no fue solo para mí, sino para todos aquellos que buscan respuestas, para aquellos que necesitan recordar que no estamos solos y que siempre, en el fondo de todo, hay un plan perfecto que nos espera con los brazos abiertos.